Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Se lo hemos contado y lo habrán leído también en prensa la noticia sobre ese conflicto laboral que existe en el sector de la hostelería en la provincia tinerfeña a razón de una demanda que han presentado los sindicatos de comisiones obreras y UGT para que se reconozca un complemento, para que por el pago de un complemento de antigüedad que se lleva produciendo desde la firma del actual convenio en el año 2022. Bueno, a razón de eso, desde la patronal se ha ofertado la posibilidad de doblar la subida salarial que viene contemplada en ese convenio, que está en torno a un 4,5%, para llevarla a un 9%, con la intención de que se retirase esa demanda. Finalmente, los sindicatos en esa negociación no han llegado a un acuerdo, la patronal tampoco, obviamente, con los propios sindicatos, y ha habido juicios por esa demanda. Bueno, para intentar entender cuál es la situación, porque al final hablar del sector de la hostelería, de la restauración, es hablar de uno de los sectores muy vinculados con nuestro principal motor económico, el turismo, dentro de todo ese debate sobre las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras que en este momento, bueno, pues tienen una situación de precariedad importante en un sector, insisto, donde hay grandes beneficios millonarios, donde seguimos batiendo récord de turistas, además con un desequilibrio y unas diferencias entre los convenios de la provincia de Las Palmas y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que alcanzan entre el 15 y el 20%. Bueno, para intentar entender cuál es la situación y la realidad nos acompaña Jesús Trancho, que es el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, como decía, se ha celebrado ese juicio a razón de esa demanda. ¿Qué análisis han hecho desde el sindicato? Solo una puntualización sobre lo que ha dicho. La demanda la ha hecho UGT y a la que se ha sumado comisiones obreras copiándosela y tal, y por lo tanto sumándose. Pero sí quería dar y tal porque ellos se suman posteriormente a la demanda. La autoría y el impulso inicial es de UGT. Es del abogado y de los servicios jurídicos de UGT, que es los que plantean la demanda. Ellos cogen y se suman a la demanda, pero no son creadores del literal de la demanda. Pero están de acuerdo con ustedes y con lo que ustedes plantean en esa demanda. En demanda y fueron al juzgado y se suman a la demanda. Porque no todos los sindicatos se han sumado. Por ejemplo, sindicalistas de base no se ha sumado. No. Bueno, ahora hablaremos de por qué unos sí y otros no se han sumado a esa demanda que ha impulsado UGT. Pero le preguntaba por el juicio. Al final se ha celebrado el juicio porque no ha habido acuerdo. ¿Qué análisis han hecho? ¿Qué conclusiones han sacado? Bueno, nosotros el análisis que hemos hecho, la demanda se presentó en el 2023. Durante el 2023 la patronal no ha hecho nada por intentar alcanzar un acuerdo. Llegó el año, en febrero del 24, intentamos... ahí es cuando la patronal se pone, entre comillas, se pone nervioso y nos pide aplazar el juicio. Que a la UGT le costó aplazar el juicio, nos costó hasta una pequeña crisis interna poder decidir el aplazamiento del juicio, porque claro, durante todo un año que habíamos esperado para que la patronal se sentara con nosotros a hablar, no había hablado. Bueno, se aplaza el juicio por un mes, pero hasta los juzgados como están, pues nos dan para junio. Durante todo ese periodo hemos intentado alcanzar un acuerdo con la patronal. Nosotros con lealtad, o sea, intentando buscar soluciones para que no hubiera un conflicto o que no se resolviera en los juzgados, pero ha sido imposible para nosotros. El análisis que hacemos es que la patronal en este caso está dividida dentro de hostelería, dentro de los hoteles grandes, hoteles pequeños, cadenas grandes, cadenas pequeñas y lo que es restauración. Entonces es muy difícil alcanzar un acuerdo porque con algunos puedes llegar a unos acuerdos y estarían dispuestos en unas materias y en otros no. Las propuestas que hacen, algunos quieren que se las absorban de unos complementos que tienen, lo que llaman pasto de los hoteles, una especie de pequeños complementos que se pagan a los hoteles de función de la negociación que se haga en cada hotel, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es lo que piden en esa demanda? En esa demanda lo que se pide es la antigüedad. El concepto, en el año 95 se suprime la antigüedad en el convenio y tal. Lo firma UGT, lo firma Comisiones y lo firma el señor Fita. ¿Vale? Lo digo para que lo tengamos claro. ¿Qué pasa? Fita, que es el secretario general de Sindicalistas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2019 cambia la jurisprudencia y se dice que se puede tener un complemento, pero que este complemento de antigüedad no puede estar incrementándose indefinidamente porque haríamos una doble escala salarial con los trabajadores que están. En el 2019. La patronal ha tenido hasta el año 2022 que firmó el convenio para poder cambiarlo. No lo cambia. Y lo que hace es incrementar los salarios a través de ese complemento. ¿Y qué viene a decir el Tribunal Supremo en el año 2019? Que es discriminatorio y que debe abonársele
ese complemento a todos los trabajadores del sector. Entiendo que ahora lo que ustedes piden es que, o lo que conllevaría, si les da la razón la justicia en esa demanda, es que se le pagase a todos los que no han cobrado ese complemento. Sí, y algunos que se les paró en el año 95 trozo. ¿Vale? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de pues, una media de 200 euros por trabajador, de media. ¿Y ustedes consideraban que, o estaban dispuestos a decir, oye, vamos a retirar la demanda? Sí, obviamente, primero entiendo que pidiéndole que a partir de ahora que el convenio se cumpla lo que al final ha dicho la sentencia del Supremo, ¿no? Estamos dispuestos hasta quitarlo y poner unos complementos o una subida salarial que reflejará la media de 200 euros para todos los trabajadores. Pero entiendo que al final el complemento de antigüedad hay que aplicarlo tal cual ha dicho el Tribunal Supremo. Sí, por lo tanto, a partir de esa fecha ya no podría incrementarse. Claro. Lo que estábamos diciendo es, vamos a solucionar el problema, los trabajadores tienen un derecho individual, cada uno de poder reclamar ante el juzgado de su complemento, que lo pueden hacer tranquilamente. Digo, en vez de eso, vamos a buscar una salida con un acuerdo en el que, en vez de reclamaciones individuales, subamos el valor del salario de todos los trabajadores, incluidos los que entran hoy, para no estar con el problema. Entonces, es una manera de repartir un poco los beneficios tan grandes que tiene el sector turístico ahora en Canarias, que es unas cantidades impresionantes. Pero sí que es verdad que ha trascendido públicamente, sobre todo ha sido un poco, digamos, el portavoz desde las patronales, el señor Marichal de Asotel, que ha habido una contraoferta, por decirlo de alguna manera. Es decir, frente al 4,5% de subida salarial que contempla el convenio, vamos a ofrecer un 9%. ¿Por qué a ustedes no les ha interesado? Primero porque es muy por debajo de lo que teóricamente nos pudiera salir en la sentencia. Segundo, el conflicto, si se ganara, afecta desde 2002, del 2022. Se tendría que pagar atrasos desde 2022, 2023 y 2024. Son 3 años. Los que nos quieren comprar, entre comillas, la patronal por un 2,5%, el dinero que hubieran ganado los trabajadores durante 3 años. Nos parece irrisorio. Una falta de respeto, yo creo, hasta en una negociación que quieran comprarte 3 años con un 2,5% y tal. No solo eso, es que en algunos casos han dicho, luego en el último día lo modificaron para ver si se podía y tal, es que fuera absorbido de los complementos, de los pactos que hay en algunos hoteles que no lo tienen todos. ¿Vale? Sobre todo los hoteles pequeños o en la restauración no existen esos pactos y por lo tanto no. Y tal. Entonces, relativamente tampoco la subida iba a ser para todos los trabajadores. Claro, por tanto entiendo también que al final, dependiendo del hotel en el que trabaje una persona, haciendo el mismo trabajo, va a cobrar unos complementos o no. Exactamente, es lo que se produce ahora por no haber puesto toda la negociación en un convenio colectivo provincial. Hay competencia, vamos a decirle, hasta desleal entre unos hoteles con otros. Unos pagan más que otros. Claro, entiendo que eso también hace que sea difícil que entre ellos mismos se pongan de acuerdo a la hora de una negociación. Por eso digo que la diferencia entre hoteles grandes, hoteles pequeños, restauración y luego entre las propias cadenas es un problema. En cualquier caso, ¿cree es que, claro, yo lo escuchaba antes y decía, claro, es que han tenido tiempo desde que el 2023 presentamos esta demanda. ¿Cree que ha influido la presión social con respecto a las movilizaciones del 20 de abril para que ahora hayan dado este paso? No, yo creo que no. Yo creo que la presión que tiene es el resultado del juicio, del probable de que si lo pierden. Ellos van a intentar, si lo ganamos en primera instancia, pues intentar retrasarlo lo más posible. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Porque si esto al final tiene que llegar al Supremo, yo entiendo que el Supremo se va a basar ya en su jurisprudencia, pero ¿cuánto tiempo tardarían en darles la razón si se las dan? Lo normal es que en un periodo de 3 años, de 3 años o a 3 años y medio tengamos la solución en el Supremo. Claro. Ahora que el Supremo, toda la jurisprudencia que hay después de esa fecha, nos da la razón. Es que no solo ha pasado en el convenio de hostelería, en otros convenios de otros complementos parecidos a este, es que ha cambiado la jurisprudencia en el año 2019, en el 2019, y a partir de 2019 todos tienen que haber cambiado la norma. El que no lo ha hecho o no se ha querido adaptar, pues tiene el problema ahora. ¿Y qué ganan los empresarios con aparte del tiempo? Bueno, pues que algún trabajador deje el sector, que alguno por desgracia fallezca e intentará no pagarle los atrasos. Ustedes han dicho que consideran que es desleal la actitud que han tenido. Sí, porque nosotros hemos hablado hasta de la bolsa de vacaciones, que la de Las Palmas es 1.000 euros superior a la nuestra, a la de Tenerife, y habíamos hecho una propuesta, ellos casi la habían aceptado y en el último día la retiran. Nos pasan un papel donde no aparece ni la propuesta. Hombre,
nos parece desleal, no nos parece que sea normal una forma de negociar. ¿Sabes? Uno va a veces lo típico en una negociación que cada parte se vaya moviendo intentando alcanzar un acuerdo. Llega un momento que puede ser que cada uno piense que ha cedido más de la cuenta y se plantee y tal, pero no te retire nada de la mesa, porque eso sería volver hacia atrás. Pues lo mismo podríamos haber hecho nosotros. O sea, es que es absurdo, ¿no? Y el último día, pues la sensación es que nosotros le volvimos a hacer un planteamiento a más amplio. Oye, pues queremos que los trabajadores del sector estén mejor pagados. Todo el mundo puede entender que los salarios del sector de hostelería son muy bajos, la estadística lo dice. O sea, somos de las comunidades donde peor se paga casi en hostelería. Podemos mirar los salarios de Baleares, o de Granada, o de Andalucía, o de Madrid, y son superiores a los de Canarias. Y nosotros tenemos la ventaja de tener turismo durante todo el año, no como otros. Ya, lo que pasa es que eso a lo mejor lo utilizan al revés como excusa, es decir, claro, como allí tienen nada más que temporadas puntuales, necesitan pagar bien porque después no hay tanto trabajo en el resto de las temporadas. Aquí la gente tiene que trabajar todo el año y tiene que moverse. Aquí vivir en el sur o en las cercanías del sur a la gente le cuesta dinero. Hoy con los salarios es imposible que una persona que trabaje en hostelería pueda pagarse la vivienda y vivir. Eso es imposible. Eso explica que a los empresarios les cuesta, o por lo menos así lo manifiestan públicamente, encontrar trabajadores. Les cuesta buscarlo porque, primero, aparte de que los salarios son bajos, hay muchos empresarios o algunos empresarios, bueno, no voy a decir que sean muchos, que son bastantes, ¿no? Pero que lo que hay es primero a los trabajadores, en algunos casos les dan de alta por menos jornada de la que hacen, o les dan por jornada completa pero le hacen hacer horas extraordinarias y no se pagan, o se pagan malamente. Si hubiera unas condiciones laborales más dignas, no habría problema a la hora de encontrar mano de obra. En absoluto. ¿Por qué hay tantas bajas en el sector? Por la explotación que tienen los trabajadores. Las camareras mismas de piso hacen que el número de habitaciones que tienen que hacer en algunos casos es imposible cumplir los ratios. Yo que alguna vez me tengo que alojar en los hoteles, termino diciéndoles a las camareras de piso que no me limpien la habitación pero no lo digas para que no te pongan otra. Porque es que cuando hablas con ella dices que me han puesto hoy 22 habitaciones o 22 salidas. Es imposible que yo pueda limpiar esas habitaciones. Pero al final los empresarios vinculan eso con el absentismo laboral y lo vinculan además con la productividad, y ahí está el debate. Sí, pero la productividad, es que el año pasado ya la productividad fueron más de un 17% los beneficios que incrementaron. Y de eso a los trabajadores no les tocó nada. Al revés, la subida salarial del año pasado es inferior al IPC, por lo tanto el beneficio lo han llevado ellos, no solo han llevado los trabajadores. Todo el beneficio extra del año pasado y de este, que va muy bien, se lo están llevando perfectamente. Yo no digo que la riqueza o todo el beneficio que los tengan lo reparta con los trabajadores, pero un trozo, creo que era el momento. Sí que es verdad que en los últimos años el salario medio ha subido, pero ha subido por debajo del IPC, del índice de precios. Claro, por eso lo estamos diciendo, hombre, era el momento de recuperar algo y tienes unos beneficios impresionantes y unos beneficios grandes del año pasado, de 1.800 millones en la provincia. En cualquier caso, Jesús, ese convenio se firma, el de la hostelería de la provincia de Tinerfeña, en el año 2022. Sin embargo, vemos que en la provincia de Las Palmas hay diferencias importantes retributivas entre un 15 y un 20%. Leía yo en el periódico La Provincia ayer, y se habla que aproximadamente son 100 euros mensuales. Eso es mucho dinero. 100 euros más la bolsa. Es algo más. Sí, es mucho. También ¿Por es qué? verdad que, ¿Por qué esas diferencias? Pues muy simple. Allí negocia UGT y Comisiones Obreras, que son los que tienen mayoría. Aquí tiene el sindicato de SEBER la mayoría desde hace tiempo. Y a partir de ahí es cuando se generan fundamentalmente los agravios. ¿Por qué un sindicato como Sindicalistas de Base no iba a querer lo mejor para los trabajadores del sector? No digo que no quiera lo mejor, lo único que pasa es que lleva la negociación adentro de las empresas. Y nosotros en Gran Canaria, o sea, en la provincia de Las Palmas, lo que lo llevamos es al sector. Y nos quitamos el problema de ir negociando hotel por hotel, restaurante por restaurante, mejorar lo que dice el convenio, que nos parece absurdo. O sea, lo mejor es, primero, para que no haya hasta competencia desleal entre ellos. Pues si yo pago menos, pues puedo poner hasta los precios más baratos que el que está al lado, ¿no? Entonces, oye, que juguemos con la calidad y juguemos pero con los mismos salarios y con las mismas reglas. ¿Qué pasa? Aquí en la provincia de Tenerife no se hace así. Se hace a base de pastos en los hoteles para mejorar las condiciones. Es verdad que algunos tienen algunos pastos muy buenos, pero hay otros que no tienen nada irrisorio. Y algunos tienen a cambio de empeorar ciertas condiciones del convenio,
pues, la forma de coger las vacaciones, la forma de coger los días. Pero esos acuerdos se pueden hacer. Los hacen. Se pueden hacer. Se hace. Ya, pero legalmente entiendo que no se pueden hacer acuerdos que vayan incluso en contra de un convenio. No se publican colectivo. porque no son convenios. Tienes que enterar, tienes que llevarlo al abogado para que los denuncie. Claro, ¿y por qué entonces Sindicalistas de Base tiene la mayor representatividad en el sector? Fundamentalmente porque si firmas convenios bajos, pues tienes una patronal muy favorable a dejarte entrar en los hoteles y a que puedas conseguir listas. Pero la patronal no elige a los representantes de los trabajadores. Sí, pero te facilita los medios. Nosotros hemos tenido hoteles donde los mismos directores de recursos humanos, agentes de personal, recogiendo las listas para otros sindicatos. O sea, personas que trabajan para la empresa, para la dirección de la empresa, bueno, recogiendo listas de trabajadores para conseguir votos para un sindicato. Hombre, ¿y eso es legal? No, no es legal, es un delito penal. Lo digo que algunos no lo tienen claro. ¿Y ustedes no lo han denunciado? Sí, cuando lo hemos detectado, se lo hemos anunciado a la Dirección de Recursos Humanos, a las personas y tal, y en algunos casos, pues lo que en la gran mayoría, cuando tenemos las pruebas suficientes, han desaparecido esas listas que tenían hechas. Entonces, acabado el delito, pues no tiene ningún sentido seguir cuando al final no se cometió el delito, porque hasta que no se presenta la lista no hay delito. Es curioso, ¿no? Porque al final hay un malestar generalizado entre los trabajadores del sector por las condiciones laborales y al final hay datos objetivos como comparar un convenio de una provincia y de otra, pero después al final el sindicato que gana es un sindicato, vamos a llamarlo así, por lo que usted ha dicho, más pro empresa que lo que podrían ser, por ejemplo, UGT o comisiones obreras. Claro, al final todo eso entiendo que no ayuda a que la cosa se solucione, a que mejore, digamos, las condiciones del sector. Es que no se ha mejorado. En el último convenio, hasta con el tema de los fijos discontinuos, donde a la gente se le puede llamar con menos de 15 días de antelación. En el sector de hostelería hay mucha gente que son latinos o pueden ser de otros sitios. Y, pues claro, si tienes 3 meses de fijo discontinuo, te vas, imagínate, desde Venezuela, te vas a Venezuela y te dicen que en una semana te tienes que incorporar. Es que eso es absurdo, eso es... Y tal, por lo tanto, las condiciones se han empeorado sustancialmente en algunos casos. Entiendo que ustedes consideran que los empresarios de la provincia de Tinerfeña tienen capacidad económica para igualar cuanto menos las condiciones de la provincia de Las Palmas. Sí, y lo que queríamos ir a un convenio en el que se regularan las condiciones por igual en las dos provincias. Hablando de una subida en torno al 14% aproximadamente. Sí. Eso lo ha rechazado la patronal. Sí, le dijimos, oye, si no puede ser ahora, todo de golpe. Nosotros podemos entender que todo de golpe, sobre todo porque hay también restaurantes fundamentalmente que les pudiera generar un problema el 14%. Digo, vamos a ponerlo a 3 años. Oye, si alguien tiene problemas para pagar, podemos ver cómo se pagan los atrasos, los de este año, ¿sabes? Todo eso, pero es que son incapaces de aceptar. Cuando la subida normal, en los 3 años se llega a casi un 7%, un 7, un 8%, o sea que no era tanto lo que estábamos pidiendo extra de subida. Que al final un poco lo que decía Jorge Marichal era eso, dice que esa subida arruinaría a muchas empresas del sector, pero nos podemos preguntar cómo es posible que las empresas de la provincia de Las Palmas puedan pagar esas condiciones y las de Santa Cruz de Tenerife no. Y con los precios de alojamientos iguales o superiores aquí. ¿Sabe? Que no es... Y la productividad es la misma, el número de bajas por incapacidad temporal, que es lo que siempre dicen, es muy parecida a las que hay en la provincia de Las Palmas. Y ahora deberíamos de preocuparnos por qué hay tanta incapacidad temporal en el sector. ¿Será que las condiciones no son buenas? Las condiciones de trabajo, la sobreexplotación de los trabajadores lleva a que a mucha gente esté enferma. Lo que han dicho los empresarios es que hay que inspeccionar mucho más cómo se dan esas bajas. Nosotros no tenemos ningún problema que se inspeccione todo lo que haya que inspeccionar. Pero si un trabajador está de baja, que se le retribuya. Y ellos lo que intentan es que cuando estés de baja, intentar que el complemento por incapacidad temporal no te lo pague. El que pone la empresa. La parte que pone la empresa. La parte que pone la empresa, por otro lo pone la mutua, ¿no? En este caso la Seguridad Social. La verdad es que, Jesús, la situación es complicada. Hablando de sindicalistas de base, ellos no se sumaron a la demanda. No, ellos dicen que, bueno, que ellos firmaron un acuerdo, por lo tanto han estado entre aguas ahí en el juicio, pero no, ellos podrían haberse pasado a haber demandado también, o haberse sumado de haber dicho estamos de acuerdo con la demanda. Pero llegados a este punto, entiendo que ahora solo queda esperar a la decisión judicial. Sí, bueno, pero todo... ¿O hay margen? Hay margen. Yo he visto acuerdos hasta de sentencia de la Audiencia Nacional que luego la aplicación
se puede intentar negociar, ¿sabes? La forma de aplicarlo o alternativa. ¿Y ustedes siguen dispuestos a negociar? Nosotros somos un sindicato de Dialogante, lo que queremos es llegar a acuerdos, porque la mejor manera de mejorar las condiciones de los trabajadores es con acuerdos. Si no hay acuerdos, es muy difícil mejorarlo. Alguna sentencia, y la sentencia nos va a traer conflicto de aplicación. Vamos a terminar denunciando a algunas patronales o a algunos y tal, porque no querrán aplicarla. Pero normas tenemos. La Seguridad Social es un ente muy interesado en gastar fondos rápidamente, porque si tiene que subir los salarios y no los sube, la Seguridad Social no cobra las cantidades y son los primeros que van a pedir su trozo. Por lo tanto, automáticamente van a tener que pagar lo de los trabajadores. O sea, que herramientas tenemos como para obligarlos a pagar fácilmente. Pero en eso no creo que sea el principio de un sindicato estar ahí todo el día buscando la manera y tal. Yo creo que la mejor manera es intentar alcanzar acuerdos e intentar mejorar las condiciones de otra manera, sentados en una mesa. Pero te digo que es imposible con esta patronal. En este momento lo vemos imposible. Decía antes que el obstáculo es que hay quizás desunión dentro de cómo funciona la patronal. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la provincia de Las Palmas? Las Palmas mantiene una postura más unitaria lo que es la patronal, y no hay ese problema que hay aquí. Aquí tenemos, te digo, entre los alojamientos pequeños y los grandes hoteles. Entonces... Pero Soler supuestamente representa a todo el sector. Sí, pero luego a la hora de votar, entre ellos, cuando ellos también votan, entre la patronal, y no se ponen de acuerdo. Unos dicen que están dispuestos a la bolsa, otros dicen que están dispuestos a la más subida salarial, pero claro, cada uno quita su trozo, al final nosotros quedamos sin ningún trozo. Claro, ese es el tema. Dicen, te damos la bolsa, sí, pero los otros dicen, te damos la subida salarial, pero luego cuando lo van a votar te dicen que te quita la mitad de la subida salarial y te quita la bolsa. Y, oye, esto no es un acuerdo. Al final hay cuestiones que se van un poquito más allá de los convenios colectivos, como son, por ejemplo, el problema del acceso a la vivienda, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, los trabajadores de este sector, sobre todo, donde principalmente se concentran en las zonas turísticas, ¿no? La oferta laboral de este sector. ¿No cree que debería haber también una mayor implicación de las administraciones públicas en paralelo a todo lo que pueden ser? Porque al final, cuando ha habido estos debates de después del 20A, se hablaba, incluso yo escuchaba al Partido Socialista decir que van a presionar, incluso el propio presidente del Gobierno de Canarias, para que se suban los salarios. Pero eso es una negociación privada, es una negociación entre representantes de los trabajadores y patronal empresarial. ¿No cree que la administración también tiene su responsabilidad en cuestiones paralelas? Sí, no solo afecta a los trabajadores de hostelería, el sector de comercio en el sur o en las Italia es impresionante también el número de trabajadores que trabajan ahí. El problema es que hay, que en este caso la propia patronal dijo de que ellos estarían dispuestos y tal. Yo creo que no es la función de la patronal de hostelería de encargarse de buscar maneras de pagar pisos. La mejor manera de pagar los pisos es pagándole bien a los trabajadores para que los puedan pagar sus alquileres o sus compras. Pero sí que la administración pública, en este caso el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos tienen que hacer vivienda pública a unos precios que se puedan ser pagados por un trabajador normal de los sectores. Ahí no estamos pidiendo nada, y es que hace mucho tiempo que no se construye vivienda pública suficiente para y tal. Y luego el turismo vacacional, gran parte de ello, que no es que estemos en contra de él, tal, pero o sea, hay parte del turismo vacacional que, vamos a decirlo, que es pirata, que no paga impuestos. Lo reconoce la propia asociación del alquiler vacacional. Y tal, nosotros, pues, oye, si está bien regulado, paga sus impuestos, una actividad más. Oye, si necesita un fontanero, lo contratan al fontanero, el fontanero paga sus impuestos y no hay ningún problema. Pero es que a través de la vivienda vacacional se ha quitado vivienda, vamos a ver, es decir, de residentes, y se ha dedicado a otra cosa y tal. Y eso ha generado falta de vivienda en toda la isla, ¿eh? No solo y tal, pues el mismo Santa Cruz es imposible conseguir una vivienda a un precio razonable de hace 3 años. ¿Es cierto, Jesús? ¿Conocen casos de trabajadores que tienen que dormir en caravanas, que tienen que dormir...? Conocemos gente que duerme en caravana, o gente que comparte piso, porque es imposible. O sea, si tú ganas 21.000 euros y tu casa te cuesta 1.000 euros, no puedes pagarlo. Más si no vives en la zona, ¿cómo vas al sur? Es verdad que ahora tenemos los transportes casi gratuitos, pero pierdes un montón de tiempo, ¿no? Pues las guaguas están, no sé qué. Bueno. Sí, pero al final, bueno, se colapsa la TF1 por completo, además en ese tramo que es muy significativo, desde San Isidro sobre todo, donde es una ciudad dormitorio, por decirlo así, de muchos trabajadores hacia la zona turística, ¿no? Sí, pues
las paradas, vamos a decir, del transporte público tampoco te quedan al lado de los centros de trabajo. Por lo tanto, la gente lo más cómodo es ir en coche o... Ahí estaba la oferta de la patronal, digamos, o la propuesta de trasladar también, de poner guaguas para trasladar a los trabajadores, o incluso la de construir esas viviendas para sus trabajadores. La vivienda ya lo hemos dicho que no es un tema suyo. El tema de que si quieren ayudar a los trabajadores, oye, que pongan un complemento de transporte, es muy simple. Oye, es tan fácil como eso. Hay convenios y hay gente, sobre todo de hoteles, trabajadores muy antiguos que en zonas muy lejanas en su día de núcleos de población residente y tal, que les pagan el transporte. Y todavía quedan gente que cobra el complemento de transporte. Los que han contratado después no lo cobran, porque ya, como hay vivienda teóricamente al lado, pues no se le paga. ¿Usted cree que las manifestaciones del 20 de abril han cambiado algo? Yo creo que ha cambiado poco, pero va a cambiar. Va a cambiar a la sociedad y va a cambiar la forma de cómo vemos el turismo, y hay que buscar una manera de equilibrar la visita de los turistas con la población y con la actividad normal de las personas de Canarias. Al final siempre se utiliza a los trabajadores como escudo en muchas cuestiones públicas, ¿no? Y en esto también es que somos el motor económico, y si cambiamos, ojo, que vamos a perder puestos de trabajo. Sí, pero hay que buscar un equilibrio. Hay zonas en las que puede estar saturadas y una zona en la que teóricamente uno puede ver el puerto, que zonas que se están cayendo, vamos, y tal, que lo mejor que podría hacer es tirarlo y construirlo de nuevo, y eso significa trabajo también. Lo que hay que buscar un equilibrio es que no es infinito el turismo, el ir aumentando infinito el número de plantas hoteleras, ni de apartamentos, ni de vivienda vacacional, porque esto tiene un límite. Tenemos que ver a cuál es el límite. Y intentamos, sabiendo el límite, tenemos que intentar que lleguemos al límite lo más tarde posible. Y luego intentar que no quememos todo el territorio. O sea, aquí esto lo construimos en los hoteles se ponen viejos, vamos a otro sitio, esto lo dejamos aquí como casi, aquí en la zona de las galletas y toda esa zona por ahí está. Bueno, en su día hubo turismo y ahí aquí está, vamos, aquello es un gueto casi. Se suele decir cuando se hacen las comparaciones, ya tenemos que ir terminando, Jesús, pero yo quiero aprovechar porque al final hay muchas preguntas que nos hacemos habitualmente en esta casa. Se suele decir cuando se hacen las comparaciones de por qué el salario medio sube menos en Canarias, por ejemplo, que lo que ha subido en la media nacional en general. Cuando se plantean o se hacen estos planteamientos se suele decir, es que la vida ahí es más barata, es que al final, bueno, es que una cosa compensa a la otra. ¿Realmente lo compensa? ¿O tenemos unos trabajadores más empobrecidos en Canarias que en otros lugares? No. Los índices de pobreza en Canarias son superiores a los que hay en otras comunidades. Por lo tanto, eso de que aquí se vive mejor o con menos dinero es mentira. Si no, porque los índices de pobreza los marca si puedes llegar a final de mes, si tienes comida, o sea. Por lo tanto, eso no es cierto. Aquí, fundamentalmente, el problema que tenemos aquí es que tenemos un sector de hostelería muy grande, nuestra actividad fundamental, y un sector de comercio relacionado con la hostelería, en el que se paga mal. Y eso lleva a que los índices de pobreza relacionados con eso estén más altos. Si se pagara más, los índices de pobreza serían menores. Fundamentalmente, por esos dos sectores son los que hacen que la media económica de los trabajadores sea inferior que la de otros sitios. Así. Pues Jesús, la verdad es que bueno, ahí están sobre la mesa esos planteamientos que tienen desde la UGT y que de momento no ha habido acuerdo con la patronal. Estamos a tiempo, usted lo ha explicado muy bien, para poder llegar a un acuerdo, y en cualquier caso, en paralelo, ahí está ese contencioso que veremos por dónde sale con respecto a ese convenio colectivo y a ese complemento de antigüedad. Mucha suerte. Al final, yo creo que el debate está en la sociedad. Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores. Los propios políticos de todos los partidos reconocen que es necesario, y hay que pedir ahora, bueno, pues responsabilidad, en este caso también a la patronal empresarial y a todos los sindicatos del sector. Sí. Y no se gane o se pierda el juicio, lo que está claro es que los salarios del sector hay que aumentar, de una forma o de otra. Se lo digo claramente a la patronal, que si no, lo que va a pasar es que no vamos a tener trabajadores que estén dispuestos a trabajar ahí. Pues Jesús Trancho, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poquito cuál es la situación de esos muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en un sector fundamental para la economía de Canarias y que evidentemente necesita al menos una cosa que usted ha dicho y que yo creo que insisto, hay un consenso social, y es cobrar más, cobrar de manera más digna.
Vale, muchas gracias. Así que muchas gracias. Jesús Trancho, secretario general de la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de la UGT. Nos ha acompañado para intentar entender esa demanda que se ha presentado en los juzgados, que ha sido ya incluso juzgada por ese complemento que ellos consideran que no se ha pagado debidamente a razón de una sentencia del Tribunal Supremo que marcó ya jurisprudencia en el año 2019. En cualquier caso, lo que está claro, lo que hemos hablado y lo hemos hablado tantas veces, es que las condiciones laborales en el sector de la hostelería, sobre todo en la provincia tinerfeña, no están a la altura del nivel de los beneficios económicos que genera una actividad para los grandes empresarios de ese sector. De momento, como ven, no hay acuerdo entre UGT, Comisiones Obreras y la patronal empresarial. Sí que hay mejor sintonía con otros sindicatos, como sindicalistas de base. Eso ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, cuando hemos hablado, por ejemplo, de las condiciones en particular de las camareras de piso. Pero al final, en todo este mundo tan complicado que es el de las negociaciones laborales, hay una cosa que está clara: Canarias necesita tener trabajadores mejor pagados, Canarias necesita mejorar sus índices de pobreza. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos ya la próxima semana con más entrevistas y más análisis de la actualidad. Que pasen una feliz noche.